tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Pakistán y Rusia estrechan alianzas con otro notable invitado, Fernando Esteche, analista internacional, directamente desde Buenos Aires. Fernando Esteche, una cálida bienvenida al programa. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Fernando, las relaciones entre Rusia y Pakistán han pasado de ser un distanciamiento histórico a ser sorprendentemente cercanas. ¿Cómo se explica ese cambio? Sí, bueno, la primera explicación me parece que tiene que ver con que está cambiando el mundo. Lo primero que tenemos que entender es que el orden global tal y como lo conocíamos ya no existe. No es que existe el caos global, pero digo, ese orden y esos poderes y esas correlaciones de fuerza ya no existen, y el esquema que nosotros tenemos conocido en la memoria en cuanto a las relaciones en Asia fundamentalmente, pensamos en la Unión Soviética y su histórica relación con la India. Pensar Pakistán y Rusia necesariamente nos hace pensar la India y nos hace pensar Afganistán y nos hace pensar Irán. Es decir, ahí hay un espacio que no se puede pensar independientemente. De hecho, India y Pakistán eran parte de un mismo territorio, ¿no? Después de la independencia aparece la partición y una, entre comillas, enemistad que los lleva a no pocos enfrentamientos cada tanto. Entonces, la explicación de lo que fue una muy mala relación hasta los 80, incluso la invasión soviética en Afganistán, fue combatida desde Pakistán por Estados Unidos, por la CIA, esa guerra antisocialista soviética que hizo Estados Unidos en Afganistán, la plataforma era Pakistán. Incluso el desarrollo de los talibanes en Afganistán, las primeras grandes causas son sede pakistaníes. El histórico servicio de inteligencias, el ISI, servicio de inteligencia pakistaní, fue siempre muy funcional a la CIA. Históricamente, entonces, uno pensaba la geopolítica y decía, Rusia es la India, el aliado directo es la India, y para Estados Unidos el aliado directo en esa región era Pakistán. Y la verdad es que el mundo cambió. Estados Unidos ya no es lo que es, ni siquiera se gasta en hacer promesas, aunque sean mendaces, ni las hace, y aparecen nuevos actores, China fundamentalmente, y Rusia, como dos potencias, China de carácter global y Rusia, no sé si global, pero muy, muy poderosa, que empiezan a entender otro tipo de geometría de poder, otro tipo de respeto, y ya no piensan la relación geopolítica o de la diplomacia internacional en términos de paz y guerra, sino en términos de cooperación, de construcción de sinergias, y de comprensión de la consolidación de una nueva arquitectura o geometría del relacionamiento que necesariamente garantice la paz. Por eso, así como Rusia reconoce a los talibanes de Afganistán y trata de estabilizar Afganistán por un problema de seguridad nacional para combatir en todo caso lo que se llama el yihadismo, que se alimenta y tiene muchos puertos de salida de Afganistán, a la vez empieza a establecer una relación que no es nueva, que tiene muchos años, fue más tímida en otros momentos, pero que se viene desarrollando. Hace poquito nomás, menos de 2 meses, se hizo la 12ª reunión de cooperación tanto en Pakistán, como entre Pakistán y Rusia, de lo que es la cooperación de la lucha antiterrorista. Estamos hablando de 12 años de continuidad de una relación. Después tienen, algunos acuerdos de cooperación económica. No tiene el nivel de relación que tiene con India, pero tiene un creciente nivel de cooperación, y es, yo creo, de alguna manera lo que permite la posibilidad de entusiasmarse y pensar la posibilidad de una integración de nodos de comunicación, de integración que integre China, Irán, Rusia, India, de integrar a Pakistán al corredor norte-sur. Eso está pensándose, y es en un momento donde Pakistán tiene, vos sabés bien, Jorge, una ofensiva diplomática muy grande. A partir de Munir, su jefe, el verdadero jefe, el hombre fuerte que es el jefe del ejército, y del presidente Sharif, han tenido no solo su intervención decisiva en el proceso de normalización de la guerra de Asia Occidental, de agresión contra Irán,
Si no, salen ahora, hace días nomás, salen de lo que es el acuerdo de la Meca, un acuerdo de seguridad que supera lo que era el acuerdo de seguridad del Golfo, el acuerdo de la Meca entre Turquía, Arabia Saudita y Pakistán, que es una cosa de mucho impacto. Y esto, entendiendo este tipo de acuerdos en relación estrecha y amistosa con Rusia y con China, me parece que nos preanuncia la posibilidad de un mundo, de un espacio euroasiático a futuro, no inmediato, pero sí a futuro, posible de desarrollarse, no de guerra y caos permanente. Te cuento que en mayo del 2025, precisamente al referirte tú a las tensiones entre la India y Pakistán, tú has dicho, y leo tus palabras, estamos ante la primera gran tensión de lo que es la emergencia de un primer orden global y que nos encontraremos con dos grandes protagonistas en este nuevo orden. Es lo que tú acababas de justamente calificar el nuevo multilateralismo. Sí, o multipolarismo. Hubo tanto enfrentamientos entre India y Pakistán, de mucha tensión. Se trata de dos potencias nucleares y con tradiciones y con un proyecto como el de Modi, que de alguna manera, el gran Bharat, de alguna manera tiene muchos problemas con la población islámica, y además tiene problemas de infiltración terrorista, por la cual Modi acusa a Pakistán, ¿no? El Modi, decimos, el premier indio, de la misma manera que Pakistán también tiene contradicciones históricas respecto de espacios territoriales muy decisivos que tienen que ver con el proyecto de integración, de conectividad, esto que se llama un cinturón, una ruta que impulsa China y que conecta Rusia y China con todo el cinturón de Asia Central y con el Cáucaso. Es decir, estamos ante un nudo, un espacio territorial que es determinante. Por eso, en esa ilusión de la emergencia del multipolarismo, la contradicción entre Pakistán e India, que además son dos miembros plenos de la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un espacio que reúne también a Rusia, China, a los países del Asia Central, estábamos hablando ahí de un primer enfrentamiento de los primeros dolores que seguramente va a tener que atravesar, no el único, seguramente habrá otros, entre potencias que empiezan a buscar su propio lugar y van a tener que entender, o a la fuerza o por comprensión de lectura histórica y prospectiva, que el camino es la paz. Yo creo que lo importante acá es que tanto Rusia como China están apostando a lograr un espacio donde puedan desarrollarse estas sinergias en términos de pacificación, atendiendo a las tensiones que hay, ¿no? Claramente, sea India o sea Afganistán. No es que los rusos son amigos de los talibanes porque les caen bien, sino que los rusos entienden que los talibanes tienen un control territorial de Afganistán y que son los que pueden evitar y neutralizar la emergencia de expresiones de las que se llama yihadismo islámico, que es terrorismo que penetra tanto en Rusia, en Asia Central, también con los uigures en China. Es el terrorismo de disolución nacional. Por eso, cuando el multipolarismo asiático o euroasiático piensa políticas de defensa, no está pensando hipótesis de conflicto para enfrentar a otro país. Piensa hipótesis de conflicto para enfrentar el terrorismo, que es el que plantea secesionismo nacional, ¿no? Y tú hablabas y le das mucha importancia al tema Cachemira. Explícanos. Sí, bueno, ahí esto tiene que ver con justamente lo que te decía antes. Cachemira es una disputa histórica entre India y Pakistán. Tienen espacios de administración distintos cada uno de estos países, pero termina siendo Cachemira, pasa gran parte de lo que es justamente lo que decía, parte de lo que es el proyecto de interconectividad del cinturón y la ruta. Termina en algún punto, va a terminar en el puerto de Gwadar, que es el puerto principal que va a dar lugar o va a permitir la circulación de Surasia y de Asia Central hacia el Índico. Y me parece que de alguna manera, tanto Cachemira como en otro sentido la región de Baluchistán, hay regiones que tienen ahí una tensión. Cachemira fue la gran excusa
de la última confrontación indo-pakistaní, pero en realidad tenés distintas regiones que tienen que ver con bolsones territoriales o de habitantes que son permeables o pasibles, o donde se infiltran núcleos de generación de terrorismo de disolución nacional, y eso es lo que atiende mucho y tensiona mucho tanto India como Pakistán, como Rusia, como cualquiera de los países vecinos. Irán mismo, el Baluchistán, es un complejo porque abarca 2 o 3 naciones, ¿no? Comparten con Irán frontera y demás. Y yo hablaba justamente respecto a Cachemira, la importancia de, digamos, la disputa por el control del agua y de la electricidad. No, claro, pero eso tiene que ver justamente con el control del agua. Ese sí es fundamental, porque ahí van a desembocar y están los principales, que incluso eso habría que ver cómo va a quedar ahora después de la disolución, pero hay un problema del control de la autoridad o de la cooperación, entre comillas, porque es una cooperación en tensión permanente, respecto del control del hídrico, de la circulación hídrica y de la administración del agua, que hasta cierto punto yo creo que es la principal disputa. Si pensáramos, el problema que esto es pensar que India puede plantear una guerra por recursos a Pakistán o viceversa, y eso se estaría saliendo de la lógica que se está impulsando, que es la construcción de la sinergia y de la cooperación y de la integración. Pero sí, lo que tenemos ahí es claramente es la disputa, porque es un territorio que va a tener las 2 principales arterias fluviales en la región. Fernando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Fernando Esteche directamente desde Buenos Aires. Fernando, analista internacional. Estamos hablando sobre Pakistán y Rusia estrechando justamente sus alianzas. Ya regresamos. Continuamos hablando con Fernando Esteche directamente desde Buenos Aires. Fernando, analista internacional. Estamos hablando sobre Pakistán y Rusia estrechando sus alianzas. Fernando, ¿y cómo juega aquí el tema BRICS? Acá estamos hablando de que India, como miembro, digamos, tripartita en este tema, es un miembro fundador del BRICS, y para mucha gente está complicada la lectura de cómo puede jugar India siendo miembro del BRICS, que por ejemplo el presidente Trump ve al BRICS como una amenaza porque justamente, entre otras cosas, propone el intercambio comercial a través de monedas locales, y al mismo tiempo es amigo de Estados Unidos y es miembro del BRICS. ¿Cómo calza eso, si calza, en este tema Pakistán, Afganistán, India? Ha cambiado el paradigma de los 60-70, donde nosotros hablábamos de todo este espacio, ¿no? De potencias medias o potencias emergentes, hablaban de países en vías de desarrollo. Todo ese espacio se había congregado en lo que se llamaba los no alineados. La categoría fundamental en el marco de lo que era Guerra Fría, ¿no? El primer mundo y el segundo mundo enfrentados, ese tercer mundo era lo que la categoría fundamental de articulación de su diplomacia era la no alineación. La categoría fundamental que va a regir la geopolítica, la diplomacia de estas potencias emergentes ahora, o de potencias medias, porque ya ni siquiera son emergentes, son potencias consolidadas, Turquía, Arabia, Pakistán, India, no son potencias emergentes, son potencias consolidadas. Lo que va a regular, pensá en India, que era el arquetipo de los países no alineados. Ahora justamente el canciller indio es el que va a acuñar la categoría que está hablando de
alineación múltiple, ya no de no alineación, sino de alineación múltiple. ¿Qué está diciendo? Bueno, India puede estar siendo tanto parte del corredor norte-sur, articulando con Rusia y con Irán, y eventualmente con Pakistán, en el corredor de transporte norte-sur, como a la vez participar en los ejercicios, en el patrullaje del Indo-Pacífico, con Reino Unido y Estados Unidos en el concepto AUKUS, como parte de la alianza militar. ¿Puede India tener un nivel de cooperación hasta el 2031, incluso de producción de misiles? Ha adquirido el tercer submarino nuclear en estos días, en producción de transferencia de tecnología militar con Rusia, los S-400, los Sub-30, todo eso lo hace en cooperación con Rusia, a la vez que comprarle armamento también a los Estados Unidos. Ha aparecido aquí justamente una diversificación, no de encorsetamiento en una alianza, y lo que está haciendo Pakistán con Rusia tiene que ver con lo mismo. Pakistán tiene un acuerdo estratégico con China, es un socio muy beneficiado de su relación con China y está intentando empezar a negociar a desarrollar y profundizar y dinamizar su relación con Rusia, diversificando, que es el ejemplo que nos dio Vietnam temprano, es decir, no depender de una sola punta cuando la relación es tan asimétrica. Y en el marco de esto, lo que planteaba en cuanto a problemas de desdolarización y demás, sí, la relación Pakistán-Rusia, la relación comercial, estamos hablando de un 90% de exportaciones, de desbalance en la balanza comercial. Pakistán compra todo a Rusia y le vende muy poquito, algo de telas, algo de arroz, algo de material quirúrgico, algo de cuero, pero muy poquito. Entonces tiene una balanza donde le escasean las divisas para plantear el crecimiento o la relación de exportaciones e importaciones, por lo cual tienen que empezar a pensar estructuralmente, más allá de sanciones, más allá de una posición ideológica en cuanto a desdolarizar, porque el dólar no deja de ser un cepo de control imperial sobre la relación, sino concretamente por falta de divisas. Lo mismo que le pasó a India cuando dejó de comprar petróleo a Rusia por amenazas de Trump y tuvo que volver a comprarle petróleo a Rusia, que es el gran proveedor energético de toda esta región. Y Rusia ya no vende, ya se lo planteó ahí, antes te vendía como amigo, ahora te vendo como proveedor de petróleo y te pongo el precio. Y si lo tienen que pagar porque Rusia está en sanciones, fuera del esquema SWIFT y fuera del esquema del dólar. Así que ahí se está cocinando. Lo apasionante de esto, podríamos hablar horas y horas, lo apasionante de esto se está cocinando en el espacio de Asia, tanto en el norte, en el Asia central, en el Asia occidental, guerra mediante, en el Asia del sur, en el Cáucaso, se está cocinando la consolidación de un nuevo mundo multipolar que las categorías clásicas que tenemos, los no alineados, están con los rusos o están con los yanquis. Turquía está en la OTAN, sí está en la OTAN, pero está en el acuerdo de la Meca, además está amiga de los rusos y además es amigo de los chinos y además es amigo de Irán. De la OTAN, nada menos, del segundo ejército más grande de la OTAN. Bueno, no nos podemos explicar mal las cosas en términos de están de este lado de porque justamente esa es la condición esencial de la multipolaridad, donde vamos a tener que empezar a acuñar, a aprender a leer esta complejidad, esta gama de grises que no estamos acostumbrados a ver, porque el mundo se ha desarmado y se está reorganizando de otra manera. Una de las cosas que se manejan es que eventualmente India podría estar interesado en hacer entrar al BRICS a Pakistán. ¿Has escuchado? Pakistán intentó en el 24, se propuso, se postuló, no se aceptó la postulación de Pakistán, como no se aceptó en su momento la de Venezuela. Uno podría sacar conclusiones, así como en la de Venezuela sacó las conclusiones y dice, bueno, Brasil es quien trabó, nada menos. Bueno, en el caso de Pakistán, fue India quien trabó claramente. Yo creo que en la medida de hecho vos pensás que Pakistán e India coinciden en la Organización de Cooperación de Shanghái, antes de la existencia misma de los BRICS, ya cuando eran Club de los Cinco y demás. Así que yo creo que es una posibilidad, los BRICS son una posibilidad concreta de articulación de las economías del sur global. Es un acuerdo de tipo comercial, de cooperación comercial,
tiene otras dimensiones de intercambio cultural y demás, pero no es un acuerdo de tipo como es Shanghái, que tiene una dimensión militar también, ¿no? De defensa de la integralidad territorial y antiterrorista. BRICS no tiene todavía al día de hoy eso, por lo cual es más sencillo, es menos sensible la posibilidad de la articulación de nuevos actores, incluso actores tan novedosos como los que aparecen. Digo, Pakistán asoma al escenario internacional por estos tiempos. Si lo pensás así, si lees los diarios, bueno, los diarios ya no se leen, las pantallas. Hace 2 años atrás Pakistán tenía otro tipo de intervención en el escenario internacional y ahora ha planteado una ofensiva y una instalación. Le toca ser presidente de distintos, bueno, incluso de Cooperación de Shanghái, presidente itinerante de distintos ámbitos, lo cual lo va a poner en un lugar interesante, y es posible que se vuelva a postular, ya lo hizo en el 23, que se vuelva a postular para el próximo pleno de cancilleres y de presidentes de BRICS, y no habría muchos motivos para pensar que en el nivel de desarrollo y ofensiva diplomática que ha tenido pueda impugnarse esa incorporación. Por último, Fernando, ¿y cómo lees tú de la manera que Estados Unidos está siguiendo de cerca a estos 3 protagonistas que, como tú dices, se han transformado ya en jugadores a nivel mundial? Estoy hablando entonces de Pakistán, Afganistán e India, con preocupación, con seguridad, considerándolos como posibles adversarios, enemigos. ¿Cómo lo ves tú? Yo te diría que hay distintos sectores que tienen distintas lecturas. Ya Estados Unidos no tiene una misma inteligencia, no hay ya lo que se llamaba antes la inteligencia, y plantea y ve y procesa de una misma manera. Hay distintos procesamientos. Hay una lectura que es la de la desesperación. Hay una lectura común que es la del declinacionismo. Ellos son conscientes que su poderío imperial, que su capacidad hegemónica global está en decadencia, y es una decadencia inevitable, como fue la de todos los imperios. Puede tardar más o menos, pero esa decadencia es notable. Por eso el guerrerismo, por eso las ofensivas, por eso la incapacidad de resolver situaciones, sean guerras o las que fueran. Ante esa conciencia, algunos están planteando gestionar esa decadencia para quedar lo menos decadente posible, y otros lo plantean con desesperación, tratando de plantear una ofensiva, que es la peor recomendación. En cualquier situación de la vida, la peor recomendación siempre es actuar con la desesperación. Los más inteligentes creo que lo ven, miran atentamente, comprenden esto que está sucediendo. No deja de ser la convalidación sintomática de la emergencia de un nuevo orden que va a consagrar o ratificar la idea de la decadencia de la metrópolis como metrópolis hegemónica global. No quiere decir que nadie se imagine que mañana vamos a encontrar en Estados Unidos con autos chatarra, edificios destruidos, ni nada de eso. No deja de ser la primer potencia comercial, la primer potencia militar. Digo, es Estados Unidos. Sigue el dólar teniendo la hegemonía que tiene, pero digo, no perdamos de vista esa decadencia, que puede resultar sutil cuando uno mira todo el poder que tiene, pero que es muy sensible cuando uno mira cómo se reordenó el mundo, cómo ellos ya no pueden mandar, cómo Trump todos los días dice: abro Hormuz, cierro Hormuz, gané la guerra, y todos sabemos que Asia Occidental tiene un impacto mucho más gravoso que el impacto que tuvo Vietnam, no solo al interior de Estados Unidos, sino a nivel del reordenamiento global. Fernando Esteche, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la convocatoria.